Y vamos concluyendo. Y vamos a hacer como una relación corta entre lo que hemos visto todo el día y Cristo. Job era intachable, así nos dice el libro desde el puro principio, ¿verdad? Intachable. Cristo perfecto. Job no quería sufrir. ¿Quién quiere sufrir? Cristo eligió sufrir. Job fue rechazado por sus amigos, Cristo fue rechazado por el mundo. A los suyos vino. Y los suyos le rechazaron, no le recibieron. Job sufrió involuntariamente para nuestra edificación, porque Dios lo hizo sufrir para que quedara ese libro para que nosotros entendiéramos. Cristo sufrió voluntariamente para nuestra salvación. No es que Él se forzó, no es que el Padre lo obligó. Ese fue un acuerdo en una conversación intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de que el universo existiera. Esto es todo lo que va a ocurrir y esta es la forma como vamos a salvar a esta gente. Y el eterno Hijo de Dios dijo, y yo me voy a hacer hombre, yo voy a ir ahí a subirme a esa cruz en mi pureza y en mi perfección para morir por aquellos que han de ser salvos. Porque a ellos nos los vamos a llevar al final de los tiempos, allá a ese lugar donde no hay llanto ni dolor, porque ya las maldiciones pasaron. Job demandó una explicación, Cristo no. No se haga mi voluntad sino la tuya, dijo en Getsemaní. Job fue prosperado luego de sufrir. Cristo reina eternamente luego de sufrir. Allá al final del Evangelio de Mateo dice, me ha sido dada toda potestad en los cielos y en la tierra. Allá en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando está sentado, el que está sentado en el trono con un libro sellado, perfectamente sellado a su derecha, aparece el Cordero como inmolado y es el único digno de recibir ese libro, que es el libro de la historia. Es el final de los tiempos, es lo que va a pasar con una tierra que le pertenece a nuestro Señor. Y ahí, en ese momento, se le da el poder para hacer todo lo que quiera en esa tierra. Por eso él en Mateo dice, toda potestad me ha sido dada. Y el que está administrando todo desde ese momento hasta el fin de los tiempos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué podemos aprender del libro de Job, de Dios y del diablo? Dios quiere elevar a Job a un nivel superior, porque al principio Job no era así, pero al final, después del sufrimiento, le dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Fue necesario que pasara por todo eso y Dios lo sabía y por eso lo hizo pasar por ahí. El diablo no, el diablo lo que quería hacer era caer a Job. Y Job nos muestra que hay cosas en el cielo que no sabemos y que sí afectan nuestra vida. Dios, nada ni nadie separará a un creyente de las manos de Dios, ni lo que está en lo alto, ni lo bajo, ni debajo de la tierra, ni dolor, ni ángeles, ni nada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice Romanos 8. El diablo que busca separar a un creyente de las manos de Dios, y Job entendió que el esfuerzo humano por explicarlas es inútil. Lección grande para nosotros. Mira, ¿por qué estaré pasando esto? La respuesta nuestra debería ser un no sé, confía en Dios, porque en eso aprendimos de Job. Dios es siempre bueno, perfecto y justo. Como dice la carta a Romanos, ¿cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? El diablo viene a destruir y a robar, nos dice el Evangelio de Juan, y Job entiende que debe confiar en Dios no importa lo que le pase. Dios todo está en su control y nada escapa de él. Job, las calamidades no están directamente relacionadas a un pecado. Job no pecó ahí, pero le cayó el mundo encima. Porque las calamidades son usadas por Dios, ya sea porque Él las envía o ya sea porque Él las permite para nuestro crecimiento. ¿Y crecimiento en qué? En santidad, en el conocimiento de Dios, pero al final la santidad y el conocimiento de Dios nos tiene que llevar a un punto adicional, el servicio. Entonces es muy usual cuando nosotros vemos a los creyentes que pasan por un momento complejísimo, ver cómo Dios los toma, los pasó por ahí, los saca de ahí, y ellos se ponen a trabajar y a servir a otras personas que están pasando por ese tipo de sufrimiento. Eso es lo más común. Porque el Señor te prepara para servir. El sufrimiento tiene un propósito de servicio.
Entonces sabemos que en el momento es terrible el sufrimiento, es de llanto, es de dolor, es de angustia. Pero primero es para la gloria de Dios y segundo, después es para servirle a Él y glorificarlo en nuestro servicio. Y por supuesto, Job entendió que no debemos abandonar a Dios porque sufrimos, al contrario, debemos acercarnos a Él y sufrir. Para nosotros, para el creyente y la iglesia, nos hace crecer. Dice Pablo en Tesalonicenses, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, les decía a ellos, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Y en la carta a los romanos, dirigida a la iglesia en Roma, dice algo que de verdad nos pega. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Y saben qué sigue después de ahí en el 5:35? Porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque después de la esperanza sigue el amor. Y el sufrimiento, como decía, creo que fue Mao el que dijo, siempre tiene un propósito divino. Uno de los versículos más famosos de la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean que no dice conforme a nuestro propósito. Dice conforme a su propósito. Porque ¿saben qué es lo que importa? El propósito de Él, no el nuestro. Porque al final todo lo que ocurre en nuestras vidas, está bajo el control divino. Todo. Aún cuando caemos, pecamos, Él permite que eso pase porque Él tiene el poder para evitarlo. Él sabe qué es lo que nosotros pensamos, Él sabe qué es lo que nosotros vamos a hacer antes de que lo hagamos y Él tiene el poder para evitar aquello. Y alguien me podría decir, ¿de dónde quedó el libre albedrío? Como dicen unos por ahí, es que Dios es un caballero. Si me traen el versículo de la Biblia donde dice que Dios es un caballero, yo les creo. Dios no es un caballero, Dios es un soberano, es el rey que decreta y todos nosotros bajamos la cabeza y decimos, sí Señor. ¿Cuál caballero? Por favor. Tenemos un Dios de este tamaño cuando decimos que Dios es un caballero y yo puedo hacer lo que me... No. El Dios de la Biblia es rey, soberano y supremo. A través del sufrimiento y del dolor aprendemos y nos acercamos a Él. Ya vimos lo que Job dijo antes. Y ahora vean lo que dice Pablo. Uno está tan lejos, tan lejos. A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Les es concedido como un privilegio. Digo yo, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? ¿Quién dice que sufrir es un privilegio? No merezco, dice Pedro, sufrir como sufrió Cristo. Cuando le iban a crucificar a Pedro, entonces digo, mejor cabeza abajo, porque ¿cómo va a ser posible que no, hombre, no merezco eso? Para el apóstol Pablo, sufrir es un privilegio. Porque todas las acciones de Dios sobre nuestras vidas son un privilegio. El solo hecho de que el Señor ponga su mirada en nosotros es un privilegio. Y fue a través del sacrificio, sufrimiento, muerte y resurrección que Cristo nos sana y nos salva, como nos explicó Mau. Ahora cuando leyó el famoso texto del siervo sufriente de Isaías 53. Por otra parte, ¿cómo vamos a contrastar el reino venidero con este? Si no es que este mundo caído vamos a sufrir porque es un mundo oscuro.
Dice el apóstol, porque considero que los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Qué decían ellos? 80 años, 85 años, vamos a vivir si nos va bien. De los 85 hemos sufrido 40. En la historia del tiempo eso no es nada. En la historia del tiempo vamos a estar en una eternidad de gozo. Que son 40 años de sufrimiento, 50 años de sufrimiento en la historia del tiempo, allá para adelante. El apóstol sabía eso. Porque dice que todo lo que estoy padeciendo, y Pablo padeció, no es comparado con la gloria venidera. ¿Por qué? ¿Qué hay allí atrás? Bueno, el apóstol no nos lo dice, pero vea lo que comenta. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros los que le amamos. Voy a repetir esto. No hay manera de que en nuestra mente podamos considerar por un pequeño segundo lo que Dios nos tiene preparados para después. No hay. Cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. No dan ganas de portarse mal, ¿verdad que no? Dan ganas de ofrecerle todo al Señor y decirle, Señor, voy a hacer lo que tú me mandas. Este amor incomparable de Cristo pagando por cada una de nuestras desgracias y eso que nos tiene preparado para después, ¿con qué cabeza vamos nosotros a arrastrarnos en el pecado para ensuciar la blancura y la pureza de nuestro Dios y en vez de eso caer de rodillas y como decía Mau, en cruz y decir gracias Señor y adorarle y adorarle y adorarle? Porque al final enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de ser. Esto nos lo dio Rolly antes. Y bueno, y entonces, ¿por qué el sufrimiento? La Biblia dice en dos formas distintas, una con plata y otra con oro. Dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero Jehová es quien prueba los corazones. Y en Malaquías dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Los que purificaban oro y los que purificaban plata se sentaban a esperar cómo ellos pasaban el oro y la plata por el horno donde aquello se derretía, por el alto fuego que había en ese horno. Y después salía del otro lado un oro puro o una plata pura, porque las impurezas se queman, pero el oro y la plata no se queman. Entonces, donde se hacen de forma líquida, en ese horno, en ese fuego, esas impurezas se queman. Lo que sale del otro lado es oro puro y plata pura. Y lo que dice la Escritura es que nosotros somos pasados por ese horno. Un querido amigo mío dice que nosotros tenemos tres estados posibles. Estamos haciendo fila para entrar al horno, estamos en el horno o salimos del horno y volvimos a hacer fila. Una vez que sabemos eso, volvamos otra vez a la lección que nos dio Job. Sabemos quién es el que está manejando ese proceso. A modo de resumen, el sufrimiento tiene origen en la caída del ser humano. Dos formas de verlo. Una, el ser humano lo enfrenta desde su humanidad caída y desde su egoísmo, o el ser humano lo enfrenta como creyente. Caso nuestro. Si lo enfrentas en tu humanidad, culpa a Dios, si es que cree que hay un Dios. El ateo no lo culpa porque no cree que hay un Dios. Juzga el de otros, no cree merecer sufrimiento y no encuentra sentido ni alivio. Y por lo tanto termina con confusión, tristeza, sin sentido, sin propósito, sin esperanza. La respuesta al por qué no la tiene. No la tiene. Entonces vive en un mundo de dolor hasta el día de su muerte. Pero es un dolor sin esperanza y es un dolor sin propósito. Mientras los creyentes sufriremos tendremos aflicciones, como lo dijo Jesús, pero Dios está a nuestro lado.
Dios lo usará para hacernos crecer, confiar en Él, acercarnos a Él y mostrarnos sus atributos. Jesús es nuestro ejemplo de aceptación de la voluntad del Padre. Y es a través de Jesús que tenemos nuestra vida eterna. Y en la vida eterna no hay aflicciones, no hay sufrimiento, no hay llanto, no hay dolor, porque es una promesa divina. Esperanza, fe, confianza y propósito claro es lo que nos llena a nosotros en medio del sufrimiento. Pero como Rolly dijo algo que está en el famoso capítulo del amor, 1 Corintios 13, ¿verdad? Pablo ahí explica algo bien curioso. Los dones del Espíritu y la cosa y la fe y la esperanza. Olvídense de todo eso cuando estemos ahí arriba, porque lo único que va a haber ahí arriba es el amor. Porque la fe no es necesaria, porque ya no hay que creer en lo que no se ve. Y la esperanza no es necesaria porque ya se obtiene lo que esperábamos. Solo queda el amor. Y entonces nosotros los creyentes en medio del sufrimiento volvemos a ver para adelante. Y glorificamos al Señor. Padecemos como tenemos que padecer porque no hay más remedio. Sufrimos porque es muy complicado. Y nos vamos a la Escritura. Porque es la única fuente. Sin embargo, la Escritura no es fácil de entender. Y además sufrir solo es difícil. Muy difícil. Entonces nosotros los creyentes, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos pasando por el valle de muerte? Como dice el Salmo 23. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos un consolador. El Señor. El Señor es el consolador, después Él ascendió a los cielos y nos mandó otro consolador que nos apunta a Jesucristo. ¿Y qué es lo que dice el autor de Hebreos? Bueno, todas esas gentes que han sufrido, todas esas gentes que han estado en nuestra historia, son como nuestros testigos. Dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor, voy a hacer por si alguien dice, no, es que los testigos son los ángeles. Esto viene, capítulo 12 viene inmediatamente después de capítulo 11, y en capítulo 11 el autor de Hebreos nos relata todo el Antiguo Testamento y los profetas y los estos y los el otros, y entonces él sigue adelante, porque recuerden que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, fue escrita corrida. Entonces lo que está diciendo, todos estos campeones de la fe, todos estos son como nuestros testigos para seguir adelante. Y dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo debemos correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí vamos en la carrera hacia adelante. Lo que pasó ya pasó. Él está regresando a lo que pasó. Cuidado y nos pasa lo de la esposa de Lot. Hay que echar para adelante, siempre para adelante, puestos los ojos en Jesús. Una nota al margen. ¿Quién es el único ser que no le interesa que nosotros pongamos los ojos en Jesús y que le interesa que pongamos los ojos en otra parte? El que no quiere que tengamos nosotros una relación con nuestro Dios, y el que quiere nuestra destrucción, y el que andaba por aquí, como dice Rolly, paseando por la finquita a ver a quién destruye. Por supuesto que es diabólico esto. El único ser que no desea que vos pongas los ojos en Jesús y que los pongas en otra parte es el diablo. En otra parte, y esa otra parte puede ser cualquier cosa. Puede ser desde tus posesiones, y yo sé que hoy puedo ofender alguna forma de pensar ahora, pero lo tengo que decir porque así es. O puede ser un santo, o puede ser una virgen. Solo los ojos en Jesús. En el momento que quité los ojos de Jesús y volvás a ver por otra parte, estás llevando adelante el plan de alguien que no quiere que tengas los ojos en Jesús.
y eso es satánico. Así que, aferrados a Jesús, corremos la carrera que tenemos por delante. Porque ese aferrados a Jesús nos hizo una invitación que no podemos negar. Venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vengan a mí, depositen sus cargas en mi regazo. Yo soy el consolador. Yo soy el mejor Señor que ustedes pueden tener. No hay otro Señor como yo. Y así aceptamos la otra invitación que nos hace el autor de Hebreos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, porque gracias a que Jesús muere, podemos acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer? Estar cerca de nuestro Señor. ¿Cómo se está cerca de nuestro Señor? Orando no de forma estructurada, religiosa, es nuestro Señor. Es el que nos hizo esa invitación de venid a mí los que estáis cargados y descansados. Es el que dice acércate con confianza al trono de la gracia. Ahí está el Padre Celestial sentado ahí. Acercaos confiadamente, no lo van a fulminar, no lo van a destrozar, no, acérquese confiadamente al trono de la gracia. Tenga comunión con su Señor en oración, por supuesto en crecimiento en su palabra, porque en su palabra está nuestra esperanza. Allí está descrita toda ella, y como no es fácil entrarle y entenderla, tenemos que congregarnos para crecer y entender esa palabra. Para eso el Señor ha levantado maestros, para que nos expliquen y nosotros regresar y nosotros crecer en su palabra. Y además, en medio de esa pequeña comunidad de fe, también el Señor la usa para consuelo, para alivio, para el buey izquierdo de la yunta, para cuando estamos mal, cuando estamos fregados, cuando estamos complicados, hay consuelo y hay ayuda en la comunidad de fe. Por eso es que la Biblia se ocupa de decir congréguense. Congréguense quiere decir reúnanse. Congréguense no es venga al culto el domingo, es reúnanse. Reúnanse con Cristo ahí, reúnanse con la idea de Cristo en su cabeza, reúnense para celebrar a Cristo, para celebrar la cena del Señor que nos recuerda su sacrificio, reúnense para hacer comunidad de fe, reúnanse juntos, son hermanos. Recordemos el tercer mandamiento de Cristo, porque nos quedamos cortos con el segundo, hay un tercero que lo dio en la última cena. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Dijo el Señor, un nuevo mandamiento os doy, es uno nuevo. Y dice el Señor, por aquellos que quieren e insisten en el volver a ver para atrás con lo que han sufrido antes y andar reviviendo sus sufrimientos, dice el Señor, ninguno habiendo puesto su mano en el arado, mira hacia atrás. Ninguno que haya puesto su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque quieres quedarte en el otro reino. Vos querés seguir sufriendo para atrás, recordando y recordando y recordando y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Cuando Cristo te está prometiendo esperanza, cuando Cristo te está prometiendo consuelo, y uno insiste en volver para atrás, el Señor dice, ok, entonces ve para atrás. Pero mi reino no está para atrás, mi reino está para adelante. Y vean lo que dice el apóstol a punto de morir. Porque la carta a Filipenses le escribe Pablo en su segundo encarcelamiento que no fue nada agradable. Quiero conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos. El apóstol, que era tan vanaglorioso, se hizo terriblemente humilde.
No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto. Pero como el autor de Hebreos, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El autor de Hebreos nos dice, corramos la carrera para adelante. Pablo nos dice, corramos la carrera para adelante. Jesús nos dice, vea para adelante, no vea para atrás. No puede ser que le estén predicando a un sordo. Entendamos que es hacia adelante, puestos los ojos en Jesús. ¿Vamos a sufrir? Sí. Jesús lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, en medio del sufrimiento podemos tener paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. De repente nos dejamos vencer y nos lamentamos, o seguimos adelante, entendiendo que Jesús venció al mundo. Jesús no dijo, el que viene a mí no va a tener aflicción. Jesús dijo, el que viene a mí va a tener aflicción. Se los garantizo que van a tener aflicción. Proseguimos a la meta, que es el supremo llamamiento, llenos de esperanza, siguiendo a nuestro líder. Y la opción es, ¿sufrimos y nos lamentamos o servimos a los que sufren? Porque la vida cristiana es de servicio, aunque uno esté sufriendo. La vida cristiana es de servicio. Nuestra actitud hacia ese dolor hace la diferencia. ¿Te sentás lamentándote o salís puestos los ojos en Jesús a servir a los demás que se están lamentando también, que están sufriendo? Porque nosotros tenemos algo, la esperanza cristiana. Un cristiano que se sienta a lamentarse de su existencia y no sirve, no sirve. Porque el llamado a todos nosotros es servir. No es servirnos, es servir. ¿Qué es lo que dice el pueblo de Dios? Un profeta del Antiguo Testamento estaba pasando por la destrucción de Jerusalén y de todo su país amado. Y de repente flaqueó en su fe. Nuestra fe a veces flaquea cuando estamos padeciendo y pasando por sufrimientos. ¿Por qué, Señor? Por favor, ya no aguanto más, Señor, y flaquea. Somos humanos. Cuando sufrimos duele mucho. Duele mucho perder un hijo, perder al papá o a la mamá. Duele mucho un divorcio. Duele mucho una enfermedad. Duele mucho muchas cosas. Pero ¿qué dijo el profeta cuando estaba pasando por ese dolor? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Aunque las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, es mi fortaleza. Él me da pies como de ciervas y me hace caminar por las alturas. Aún en los momentos más complejos y difíciles, me gozaré en el Dios de mi salvación.